Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Un saludo especial para todos ustedes en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo el Señor. Es realmente un honor poderme dirigir una vez más a ustedes para compartirles, como siempre, un pensamiento basado en la palabra de Dios. Y quiero hoy referirme a este texto que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo número 4 y el versículo número 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Un texto muy importante y de mucha aplicación para lo que me he estado refiriendo, que es el conocimiento de Jesús. ¿Quién es Jesús? Como para este tema y para los demás que se refieren a la palabra de Dios, necesitamos la acción del Espíritu Santo en la mente, en el intelecto de las personas. Es una función o tarea indispensable para poder comprender apropiadamente las Escrituras. No basta con la capacidad intelectual o académica de la persona, no falta con saber el hebreo, el arameo, el griego y las normas de la gramática, porque muchos hay que las conocen, pero no han conocido quién es Jesucristo. Necesitamos de todas maneras la intervención del Espíritu Santo en la vida del ser humano. A eso es a lo que llamo iluminación. La revelación tiene que ver con mostrar algo que había estado oculto, algo que solamente conoceríamos si alguien nos lo muestra, nos lo da a conocer, y eso es lo que Dios ha hecho con sus propósitos, con sus designios, a través de la palabra, a través de la Biblia. La inspiración divina garantiza que lo que está plasmado en este texto es realmente lo que el Señor quiere mostrarnos, quiere revelarnos. Pero la iluminación tiene que ver con el interpretar apropiadamente las escrituras. Este no es un diario local de circulación masiva que se pueda leer casi que ingenuamente. Cada vez que nos acercamos a este texto tenemos que reconocer, como lo decimos y predicamos, que la Biblia es la palabra de Dios y como tal exige también cierta reverencia, cierto respeto. Falta en quien se acerca a estudiar la palabra de Dios un requisito indispensable, que es la humildad. Reconocer que somos seres humanos necesitados de la instrucción divina. Y entonces con esa humildad, orar a Dios, pedir a Dios que Él nos dé a conocer sus propósitos, sus palabras, que podamos realmente entender apropiadamente lo que dice las Escrituras. Porque, como decía al principio, muchos hay que estudian, que leen, pero no les ha resplandecido la luz. Tenemos que orar, hermanos, para que Dios ilumine nuestra mente y nuestro entendimiento. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, dice el primer capítulo del Evangelio de Juan. Hay muchas personas, nos cuenta el apóstol Pablo, que cuando leen las escrituras, cuando estudian la Biblia, en su época, en la época del apóstol, el Antiguo Testamento, hay como un velo, como algo que no los deja ver apropiadamente. Pero dice, cuando se conviertan al Señor, el velo
se les quitará. Porque Dios, que se manifestó a sí mismo en la persona de Jesucristo aquí en esta tierra, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Me llama mucho la atención la situación de los discípulos de Jesús, que estando con él, oyéndole, viendo las señales, pasando prácticamente 3 años de su vida con él, aún no le conocían apropiadamente. Y cuando el Señor en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas les muestra lo que de él dice la palabra, de Jesús, decían las Escrituras, el Antiguo Testamento, ellos no entendían mucho. Pero el Señor hizo ese milagro que necesitamos que Él haga siempre en nuestra vida. Y ahí está la acción del Espíritu Santo en la vida, en la mente de las personas. Dice que les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Que nos ayude el Señor para comprender las Escrituras. Los judíos literalmente se sabían de memoria las Sagradas Escrituras y las estudiaban de diversas maneras, algunas muy místicas. Interpretaban muchos pasajes de manera alegórica, con diversas aplicaciones, pero realmente no entendían de quién hablaban las Escrituras. Y lo decimos por lo que el mismo Señor dijo cuando les dice en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, que ellos escudriñan las Escrituras. Escudriñáis las Escrituras. Porque bueno, pensaban que de esa manera podían tener la vida eterna. Pero no se daban cuenta que las Escrituras hablaban de Jesús. Y entonces no querían venir al Señor para que Él les diera vida. Pienso en las multitudes que están estudiando la palabra de Dios, pero que dejen de un lado esta actividad espiritual. El estudio de la palabra no solo es una labor académica, es una actividad espiritual. Reconozcámoslo y humildemente pidámosle al Señor que Él ilumine nuestro entendimiento. Y quiera el Señor Jesucristo que muchos de los amigos puedan entender realmente quién es Jesús y ver en la faz de Jesucristo la revelación única del solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Feliz semana para todos, mis estimados hermanos y amigos. Gracia y paz.